así como la lucha por los derechos de las mal llamadas minorías o de las diferencias sexuales es una lucha anticapitalista, porque el capitalismo ha llegado a cooptar todos y cada uno de los rincones y a reproducir el sistema de dominio, de desprecio y de despojo. Si la humanidad quiere sobrevivir como tal y darse la posibilidad de reconstruirse, de reconstruir sus relaciones humanas, necesita necesariamente, repito, destruir a quien lo amenaza. La amenaza del mundo es el gran capital. El Federal de Telecomunicaciones solicitó el día de ayer al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, que presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de actos del juez 32º de lo civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, en virtud de que este juez ha invadido las facultades constitucionales de dicho instituto para resolver sobre la retransmisión gratuita en la televisión de paga de los contenidos de la televisión abierta, conocido esto también como Must Carry y Must Offer. El presidente de la República determinó promover la controversia constitucional solicitada en virtud de lo siguiente. El llamado Must Carry y Must Offer gratuito es un elemento esencial de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones recientemente aprobada. Y esto es porque genera competencia en el sector de la televisión de paga, pero más aún para salvaguardar el derecho de toda persona a recibir las señales de televisión abierta por medio de la televisión de paga sin costo adicional. Es también una forma de proteger el derecho a la información plural y oportuna. La Constitución señala que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es quien debe resolver sobre la retransmisión de contenidos, es decir, sobre el Must Carry y el Must Offer gratuito, y no un juez local. Bueno, este es un fragmento de esta conferencia de prensa que dio el vocero presidencial Eduardo Sánchez junto con el consejero jurídico de la presidencia en México, Humberto Castillejo Cervantes. Es una conferencia de prensa que se da después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones en nuestro país recibió un acuerdo de un juez del Distrito Federal para decir que no era competente el Instituto Federal de Telecomunicaciones para resolver materias de Must Carry, Must Offer en nuestro país. Esta reacción en pocas horas de la presidencia mexicana coloca hoy el tema en la Suprema Corte de Justicia, que recibe este día a las 5 de la tarde, un poco después de las 5 de la tarde, de las 15 horas con 13 minutos, la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia recibió esta tarde a esa hora la controversia constitucional que promueve el Ejecutivo Federal para resolver sobre la retransmisión gratuita de contenidos de la televisión abierta por parte de empresas de cable en nuestro país. Una controversia que deberá ser turnada, al ministro, a los ministros de la Corte para determinar, para empezar, si es admitida o no, y demás cuestiones que tendrán que resolverse. Un tema que involucra muchísimas cosas en México, que ha colocado en una confrontación pública y abierta a los gigantes de las telecomunicaciones. A raíz de la reforma constitucional el año pasado, las voces que analizan el tema han dicho que las leyes secundarias y el momento para ir aplicando esta reforma constitucional se convertirá o se está convirtiendo, dicen los que saben, en la madre de todas las batallas. Gracias a Irene Levy, que es la presidenta de Observatel, profesora también de la Universidad Iberoamericana, que está aquí como especialista en la materia. Gracias, Irene, bienvenida. Gracias, y gracias a Agustín Ramírez. Agustín es especialista en la materia y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Agustín, gracias y bienvenido. Bueno, a los dos gracias en un tema que verdaderamente coloca una enorme tensión en México entre los grandes poderes y lleva a los poderes públicos, en este caso, a tomar decisiones como enviar esta controversia a la Corte para resolver lo que un juez del Distrito Federal colocó en el camino de un recién nacido IFETEL, de un consejo del IFETEL que está siendo observado evidentemente en estos momentos. Irene Levy, con afán didáctico,
con ganas de que el público que nos ve en México y en otras partes del continente pueda entender la situación que se vive en el ABC. ¿Qué está pasando? Sí, Carmen, pues es un tema complicado, como tú lo dices, que ha cambiado minuto a minuto en este último tiempo. Hay que decir que la reforma constitucional, en este día, sí, y seguirá, yo creo, la reforma constitucional del año pasado, en materia de telecomunicaciones y competencia, establece una figura relacionada con el must carry, must offer, esta obligación de retransmitir los canales abiertos por parte de las televisoras de paga y la obligación de las televisoras de paga de permitir que se retransmita su señal de manera gratuita por parte de las empresas de televisión de paga. Esto crea en ese momento un derecho a todas las audiencias de recibir esa señal a través de su suscripción que tenían de paga, que antes no teníamos los usuarios. Antes tú podías llegar a contratar a una empresa y no tener la señal de la televisión abierta porque simple y sencillamente no existía esa obligación para Televisa y para Televisión Azteca de permitirlo. La reforma constitucional la establece y en mi opinión es clara, que dice este must carry y must offer entran en vigor a partir de la integración del IFETEL. Esto se dio el 10 de septiembre de 2013. Así lo hicieron algunas empresas, entre ellas Dish, que es la que está ahorita mucho en el tintero de la guerra esta que estamos viviendo, y ellas tomaron la señal y empezaron a retransmitir de manera gratuita esta señal a todos sus suscriptores. Viene entonces una serie de detalles técnicos de cómo van a tomar la señal, cómo la van a retransmitir, si pierde calidad, qué es territorio nacional, qué se debe de entender por cobertura, etcétera, etcétera, y elevan este tema al IFETEL y le dice: IFETEL, tú define si esto efectivamente entró en vigor el 10 de septiembre cuando tú te integraste, o necesitamos sentarnos a la mesa, Televisa, Dish, Cablevisión y todas Azteca, a pactar cuáles van a ser las condiciones para retransmitir. IFETEL en este proceso emite un proyecto de lineamientos en diciembre del año pasado. Este proyecto de lineamientos, que trataba de resolver casi todas estas cuestiones, se pone a consulta pública por parte del IFETEL. Los comentarios de los que así respondieron son públicos y se pueden consultar hoy en el sitio del IFETEL. Y dice, bueno, ya con todos estos comentarios voy a decidir ahora sí cuáles son mis lineamientos finales de cómo va a funcionar. Hay que decirlo, esto porque no hay ley secundaria que tenía que haber estado el 9 de diciembre. Entonces el IFETEL dice, voy a resolver estos lineamientos, y el día que iba a sentarse a resolver ese tema y a emitir una resolución en el pleno de este instituto, recibe una orden, un acuerdo, una hojita, o llámale un acuerdo de un juez del Distrito Federal, diciéndole que consideraba que no tenía competencia. Este juez actuando en el marco de un juicio del 2011 que tenía Televisa, o que tiene Televisa, contra Dish por un tema de derechos autorales. Hay que decir, esta es una materia, telecomunicaciones es una materia federal, que además hoy por hoy existen tribunales especializados de la materia, creados también a raíz de la reforma constitucional, que son los competentes para este tema. No obstante, eso que te digo, este tribunal del Distrito Federal, este juez, del Distrito Federal, decide enviar esto, y el IFETEL, aquí nos quedamos, es donde dice: no puedo seguir adelante, y por lo tanto el día de hoy se decide interponer una controversia que no es más que un juicio que se lleva a la Suprema Corte de Justicia cuando hay, o se considera que hay, invasión de facultades entre poderes o entre ámbitos local y federal, que es el último caso al que se refiere. Que es precisamente lo que explica tanto Castillejos como Eduardo Sánchez, y que da paso a la presentación formal hoy mismo, que fue rapidísimo, está siendo rapidísimo todo. Vamos a ver si responde rapidísimo la Suprema Corte de Justicia, que ahí queda el balón principal en este momento. Y bueno, pues es lo que explican Castillejos y Sánchez en esta conferencia que da a conocer la presidencia. Agustín Ramírez, ¿en dónde estamos según tu análisis? Déjame ir una pausa y nos dices. Claro que sí.